Les damos una cordial bienvenida de parte de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional a este webinar denominado Economía Circular, una transición a la sostenibilidad del Ecuador. Y queremos arrancar con unas palabras de nuestra jefa de departamento, la doctora Carla Manciati. Ella nos va a dar unas palabras de bienvenida y también de inicio a este webinar. Carlita, es tu tiempo, por favor. Muchas gracias, Berito. Y igual agradeciéndoles a todos por haberse dado este tiempito para asistir a este webinar que para nosotros es una actividad súper importante, es un esfuerzo que están haciendo nuestros profesores eh, en función de los proyectos que tenemos como departamento que queremos ofrecerles a en principio es una oferta de posgrados que creemos que puede tener un impacto importante en nuestro país y como es este tema tan importante de la economía circular, ¿no es cierto? Entonces, me han dado estos minutitos de este espacio, este honor para dirigirme a ustedes y, y darles la más cordial bienvenida a este evento, como yo les decía, que ha sido un esfuerzo de nuestros profesores, para darles a conocer un poquito de lo que se trata la economía circular, de lo que se está haciendo actualmente, eh, para que entendamos un poco mejor algunos conceptos y también para que podamos ponernos en un contexto, ¿no? De lo que está sucediendo y de lo que se está trabajando eh, en este tema. Eh, eso quería decirles, más bien, de nuevo agradecerles por estar presentes y agradecerles, obviamente, a nuestros expositores que han tenido la buena voluntad, la amabilidad de acompañarnos en esta tarde. Eso nada más y bueno, espero que disfruten, que aprendan mucho y, y, y nada, decirles eso, que sean muy bienvenidos. Muchas gracias, Carlita. Bueno, ya Carlita algo se adelantó diciéndoles, comentándoles cuál es el contexto de este webinar. Nosotros como Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental estamos viendo la necesidad justamente de este tema dentro de todo el contexto que ha venido dándose la economía circular a nivel nacional. Y para esto, nosotros estamos creando una propuesta de maestría de gestión ambiental y economía circular, pero con un enfoque bastante práctico. Em, Les quisiera rápidamente, ya, em, rápidamente les quiero comentar esta propuesta que nosotros estamos teniendo previo, obviamente, a la exposición de nuestros valiosos expositores. Como les comenté, es una propuesta de maestría de gestión ambiental y economía circular y justamente nuestro propósito aquí es formar profesionales altamente calificados dentro de este tema. Ustedes pueden ver en el gráfico la famosa mariposa de Helen MacArthur, en donde justamente la idea es retomar todo el proceso natural que nosotros tenemos, que se puede decir de la economía circular natural, a una economía y eso trasladarlo hacia nuestra forma, nuestro modelo económico. Y obviamente tomando todas estas líneas que deberían estar dentro de la industria, dentro de las empresas o dentro de cualquier institución. Em, Aquí lo que nosotros queremos es justamente trabajar de la mano de los sectores industriales, empresariales, desde un enfoque más práctico, un enfoque más investigativo, como nos caracteriza la Politécnica Nacional. La propuesta va a ser una modalidad híbrida, va a ser de duración de 12 años
15 horas semanales y algo que nos estamos enfocando mucho es en incorporar docentes altamente calificados en el tema nacionales e internacionales con un enfoque interdisciplinario. Es decir, aquí nosotros incorporaremos temáticas como, por ejemplo, eficiencia energética, incorporaremos temas de economía circular, pero no solo el enfoque de residuos sólidos como generalmente se ve, sino también, por ejemplo, a la temática del agua, que muchas veces es olvidada. Y algo que engloba el contexto que nosotros estamos armando este webinar es justamente para tener ese primer encuentro con ustedes que pensamos que son actores claves para este tipo de iniciativas. Esta propuesta justamente quiere ser diseñada para solventar y para de alguna manera ayudar a resolver todos esos problemas y necesidades que ustedes como industrias y empresas tienen dentro de estas temáticas. Para eso, nosotros previo va a estar aquí, nosotros también vamos a ponerle tanto aquí en la pantalla, como al final un link, y aquí está el QR, en donde queremos que nos ayuden a una encuesta, justamente porque estamos en el diseño y queremos incorporar esas necesidades que ustedes tienen. Y en la encuesta abarcamos esas preguntas que nos ayudarán a ver qué exactamente ustedes necesitan para nosotros incorporar en la maestría, ¿sí? Para nosotros es sumamente importante, sus respuestas son sumamente valiosas porque nos va a ayudar a diseñar una maestría mucho más aterrizada a, obviamente, a lo que necesitamos como país dentro de economía circular y gestión ambiental. Por favor, entonces, si nos ayudan llenando esta encuesta, les vamos a agradecer mucho y de todos modos, vamos a tomarnos la libertad de enviarles a sus correos también el link para que nos ayuden llenando esta encuesta. Y bueno, entonces, ya dejando como el contexto de lo que queríamos comentarle también acerca de este webinar. Ya vamos a arrancar propiamente con las exposiciones de nuestros colegas, ¿sí? Vamos a arrancar entonces con el primer expositor. Él es el doctor Francisco Cadena, sí, actualmente es investigador del Centro de Investigación Aplicada de Polímeros de la Escuela Politécnica Nacional. Tiene mucha experiencia en economía circular. Ha tenido muchas distinciones y premios dentro de la temática justamente de investigación en temas relacionados doctor Cadena, por favor, si usted me ayuda complementando la presentación, pues también le agradecería mucho y es todo su tiempo. Muchísimas Bueno, muchas gracias. Buenas noches con todos. No sé si se alcanza a ver la presentación. ¿Sí? ¿Está visible? Sí, doctor, sí está visible. Ah, de acuerdo. Bueno, felicito la iniciativa que han tenido ustedes de emprender en un posgrado de estas características. Me parece que es una propuesta muy pertinente. Eh, Actualmente es indispensable tratar estos temas en función de la necesidad de la eficiencia, de optimizar nuestros recursos, de aprovechar los pocos dineros que tenemos. Para eso precisamente estamos los ingenieros. Bueno, yo veo que ahí entre los invitados hay personas que saben probablemente mucho más que yo del tema. Le veo a Alicia conectada, Alicia Guevara. Les voy a contar nuestras experiencias, nuestras travesuras en el Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros.
Y lo que tiene que ver respecto, en una parte, ¿no?, de esta economía circular que tiene que ver con el reciclaje de los materiales. Eh, yo trabajo en el Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros, ahí frente al edificio de Ingeniería Civil, precisamente. Bueno, los plásticos nos tienen rodeados, ¿no?, por todos lados. La producción de los plásticos ha ganado ya la producción del acero, que es uno de los materiales de ingeniería de trascendencia, ¿no?, de uso muy extendido. Y esto significa problemas, también ventajas. Hay quienes los califica a los plásticos como uno de los problemas ambientales más sustantivos a nivel actual. Hay otros que consideran que aporta ventajas. Quizás hay una parte de todo, de razón y en parte de justificación de su existencia, ¿no? Como todos que compartimos algo del bien y del mal, probablemente, ¿no? No somos ni tan santos ni tan diablos, probablemente. Es probable que los plásticos también compartan estas ventajas y estas desventajas. Quiero romper unas lanzas por el plástico sin tratar de defenderlo absolutamente, porque definitivamente sí ocasiona algunos problemas que justo son los que queremos resolver. Quiero romper unas lanzas, les decía, porque para la protección de los alimentos en toda la cadena alimenticia, desde la producción agrícola hasta que hay el procesamiento y llegan los alimentos a casa, la conservación del alimento es fundamental y en gran parte hecha por plásticos y por polímeros, no solamente con ellos, ¿no? Se utiliza metales también, se utiliza vidrios también. En eso proporciona una gran ventaja de evitar el desperdicio de los alimentos. Algunos calculan que el desperdicio de los alimentos en toda esta cadena alcanza en los países subdesarrollados incluso hasta el 40%. Otra ventaja que tienen los plásticos es que son livianitos, ¿no? Entonces, eso ahorra combustible. El transportar en una botella de vidrio o de metal respecto a transportarla en una de plástico, el consumo de gasolina disminuye significativamente. Pero también nos han dicho, y ustedes verán en las propagandas en los medios sociales, demonizar un poco los plásticos que duran 500 años, 700 años en descomponerse. En realidad, los plásticos sintéticos actuales no tienen tanta vida, ¿no? Aparecieron en los años 40, y si bien se pueden hacer modelos para saber cuánto podrían durar, no es tan fácil predecir con la simpleza que se suele hacer. Por otro lado, yo me pregunto si es importante decir que los plásticos o cualquier material es necesario que desaparezcan pronto. Quiero llamarles la atención sobre el hecho de que algunos materiales, y dependiendo de su aplicación, precisamente requerimos que duren mucho. Ojalá que duraran centenares de años, como este par de tuberías enterradas eh, que están transportando algún fluido, por ejemplo, o las pinturas de nuestra casa. Ojalá duraran muchísimo tiempo. Durar mucho, durar menos, no es en sí mismo un inconveniente. Va a depender de la aplicación, de qué es lo que se quiera conseguir. Y en esta calidad hay muchos de los plásticos, algunos calculan que hasta el 60%, están pensados en usos que duren al menos 5 años. Si no es más, es casi media centuria, que duren porque están precisamente ligados, muchos de ellos, a los elementos de construcción. Pero claro, en la industria de los empaques, en la industria de los plásticos de un solo uso, sí que tenemos problemas. Este sí que apenas dura el uso de lo que llega al consumidor y luego ya lo desechamos, ¿no? Este sí se constituye en un grave problema, y un grave problema de desperdicio. Esto sí que ojalá se pudiesen descomponer pronto. Sí, estamos haciendo algunos plásticos que se descomponen pronto, aunque eso también hay que definir qué es que se descomponga, cómo se descompone, etcétera. Afortunadamente en el país hay ya desde hace algún tiempo algunas normativas nacionales y municipales que regulan el uso de la utilización de los plásticos de un solo uso.
Dice dónde están los sorbetes, cubiertería, etcétera. Se han prohibido ya algunos, por ejemplo, los sorbetes. Ahora me dirán ustedes y probablemente encuentren lamentablemente todavía en el mercado, ¿no? En los supermercados. Algunos incluso que los venden como si fueran degradables, como si fueran ambientalmente aceptables. En uno de los grandes mercados, supermercados de la ciudad, encontré de estos sorbetes, dicen oxodegradables. Y ese término oxodegradable se lo vende falsamente como una cuestión favorablemente ambientable. Y también se está haciendo fomento del uso de plásticos que se denominan compostables. Estos plásticos compostables deben cumplir una norma, deben degradarse en un cierto tiempo, 6 meses, en 6 meses debe descomponerse el 90% bajo ciertas condiciones y no deben dejar residuos tóxicos. Esta es la consideración para estos plásticos compostables, que en principio son una solución, no completa, también tiene sus problemas, pero es un principio, una solución para el gran desperdicio que podemos tener de los plásticos de un solo uso. Los plásticos también han salvado vidas. Precisamente estamos saliendo de esta pandemia del COVID y ojalá que no caigamos en una siguiente. Estos plásticos de un solo uso, al garantizar la higiene y la esterilización de los productos que utilizamos, han salvado vidas. Por supuesto, el desperdicio también resulta un problema. Entonces, hay que balancear entre el costo-beneficio que esto representa. Cuando yo les suelo preguntar a mis estudiantes cuál es el mejor material de la Coca-Cola, que basa en lata, que solemos decir, como en recipientes de aluminio, en recipientes de vidrio y en recipientes de plástico. Cuando les pregunto cuál es el mejor material desde el punto de vista ambiental, casi con certeza suelen decir, la mayor parte de ellos, que son productos que es el vidrio. ¿Y por qué se suele pensar en el vidrio? Porque el vidrio se dice se reutiliza. Claro, es cierto, ¿no? Lo puedo utilizar varias veces, pero tenemos algunos problemas en eso. El costo del fabricar el vidrio es alto. Si yo quiero reciclar el vidrio, el costo de las temperaturas de fusión que necesito para reciclarlo son muy altas. El costo ambiental y económico de lavar el vidrio también es alto. El costo de transportar el vidrio también es alto. O sea, aquí no podemos pensar solamente en el hecho final. Para decidir cuál es el mejor material desde el punto de vista ambiental, yo no tengo que basarme solamente en la etapa final. No es que he sido pecador durante toda mi vida, me arrepiento al último minuto, me dan los santos óleos y accedo al paraíso. No se puede en el caso de los materiales de ingeniería. Para decidir cuál es el mejor material desde el punto de vista ambiental, tengo que pensar en que si el material fuese como un ser humano que cumple un ciclo de vida de nacer, crecer, reproducirse, ojalá no mucho, porque no hay mucho alimento para el planeta, y luego, según quien crea, queda como residuo, resucita o varias veces se reencarna. Esto, claro, no está demostrado, pero para un material de ingeniería sí. Afortunadamente, los materiales de ingeniería sí pueden reciclar. No muchas veces, eso sí, sobre todo los plásticos no pueden reciclar, no pueden resucitar muchas veces. A quienes dicen que entre 3 y 5 veces tienen de vida los plásticos, menos que las vidas de un gato, ¿no? Este debería ser el análisis, entonces, para definir un análisis de ciclo de vida, cuál es el mejor material. Entonces tengo que analizar desde que nació como materia prima, cómo lo explotamos, cómo lo sacamos, cuántas veces lo puedo utilizar, cuánto me ha costado su proceso de fabricación, cuánto me cuesta la valorización, el reciclaje, etcétera. Estos son análisis de ciclo de vida que no son tan sencillos, pero que hay análisis ya de diversos materiales y en diversas aplicaciones. Y como les decía, estoy rompiendo una lanza por los plásticos. Sorprendentemente, en algunos casos, como el de las bolsas para los supermercados, como el de las botellas, en los plásticos frente al vidrio en las botellas y frente a las bolsas de papel, en las bolsas de supermercado, han resultado que tienen unos mejores resultados en los análisis de ciclo de vida, hechos en análisis de universidades en este par de años últimos. Pero claro, como les decía, no quiero dejar de reconocer los problemas que ellos tienen, ¿no?
los problemas de desecho que tenemos, en el mar, cómo se estamos llevando, el fraccionamiento que tienen. A propósito, nosotros vamos a emprender desde el próximo año un proyecto de investigación para determinar efectivamente en la ciudad, al menos en Quito, cuánto de microplástico existe en el ambiente, ¿no? En el ambiente en conjunto con la salud, con la Dirección de Medio Ambiente del municipio de Quito. Y el problema de los plásticos no es solamente que nosotros los vemos que flotan, que contaminan, que se comen los animales, que estropean nuestros océanos, sino que es un problema también cuantitativo. Se considera que hemos generado, fíjense, estoy hablando de los años 40, de donde se desarrollaron los primeros plásticos sintéticos, alrededor de 8.300 millones de toneladas métricas. La cuestión inmensa, ¿no? Ahí están unas referencias en el gráfico como para que se tenga idea de cuánto esto significa. Y lo peor de eso es que el 79% lo tenemos acumulado en vertederos o rellenos sanitarios, si es que los hay, ¿no? Lamentablemente no siempre tenemos rellenos, sino vertederos. Un 12% ha sido incinerado. Hay algunos que consideran que reciclaje, si es que se aprovecha la incineración, si es que se aprovecha la ingeniería, la energía producida, puede ser una forma de reciclaje. Y el 9% reciclado mecánica, químicamente. Entonces, tenemos ahí unas reservas de plástico en los vertederos significativas, ¿no? Si esto se sigue acumulando, si las tasas de reciclaje no se siguen incrementando, vamos a tener realmente un problema. Pero bueno, para eso están los desafíos y precisamente para eso nos suelen llamar y esas son las provocaciones que nos gusta enfrentar. Eh, Ustedes sabrán que la estrategia del manejo de residuos se plantea como una pirámide invertida donde hay que priorizar las primeras etapas. Primero, tratar de no contaminar mucho, diseñar bien las botellas para que las pueda aplastar o diseñar las cucharas con un material que se pueda degradar si va a ser de un solo uso o que me pueda durar muchísimo si es del caso también. Reutilizarlo lo que más se pueda, lo que sea posible. Dices que tengo que limpiar el material, ojalá sea con detergentes que se biodegraden de manera conveniente. No sé si me estaba regañando a mí por lo que estoy diciendo. Bueno, y luego de que se pueda reutilizar lo máximo, que se pueda reciclar. Hay quienes consideran que el reciclaje es solamente el reciclaje mecánico y el químico y determinan la valorización energética como una categoría menor. Hay quienes incluyen el reciclaje térmico aquí. Bueno, es una cuestión de puntos de vista nada más. Y luego, lo último que se debería pensar es en el confinamiento, ¿no? En el relleno sanitario. Ustedes saben, aquí en Quito casi está colapsado ya nuestro relleno sanitario del INGA. Afortunadamente, me parece que ya están pensando en algún sitio donde ponerlo en reemplazo. Hay que algunos residuos, como los residuos que vienen del hospital, tratarlos antes de poner en el confinamiento, ¿no? Porque podrían contaminar el resto material. Pero les quería comentar el caso específico nuestro del caso de la agroplasticultura. La agroplasticultura, por ejemplo, en invernaderos, en bolsas de banano, en regadíos se utiliza mucho plástico. Nos hacen crecer de manera impresionante, como ven ustedes ahí en la gráfica, ciertas plantas de tomate, su producción, hacen cambiar el color de las rosas, por ejemplo. La afinidad que tenemos en los plásticos es impresionante. Las cosas que se pueden hacer en la floricultura, realmente el regadío, etcétera, son realmente eficientes para el tipo de producción que se requiere. En la industria bananera, ustedes saben, somos el primer país exportador de banano, no productor, sino exportador de banano del mundo. Por eso es que a veces nos tratan también como una república bananera, creo, a veces. Es una de las principales fuentes de exportación no petrolera del país. Algunas veces ha sido la primera. Por el momento me parece que el camarón le ha superado, ¿no? También hay una épocas de subida y bajada en los productos de materia prima de exportación que depende de los mercados y depende de los precios. Las flores es un producto de exportación para la serranía muy importante.
que ha determinado que hay un crecimiento potencial de su desarrollo en las últimas décadas y que tengamos una fuente de exportación significativa. Las flores de Ecuador fuera son muy apreciadas, pero implican también problemas. 2.000 toneladas al año de generación de residuos plásticos, ¿no? Por los invernaderos, mangueras, etcétera. Como universidad estamos en conjunto eh, obligados a tener 3 tipos de actividades sustantivas: investigar, dar clase, atormentar a los estudiantes y relacionarnos con la colectividad. Ojalá que estas relaciones fueran mutuas, es decir, que lo que investigamos pudiésemos trasladar a la docencia, con lo de la vinculación a la colectividad también nos permitiera eh, sacar adelante proyectos de investigación que valgan la pena, prácticos, como se decía en las primeras exposiciones, ¿no? Investigaciones que no solamente engrosen estanterías o se empolven, sino que sirvan para algo, que tengan más que impacto académico, tengan impacto social, económico. ¿Qué problemas tenemos en los plásticos de la agroindustria? Hay una producción extensiva, muy alta, mucha cantidad de plástico. En el cantón de Cayambe solamente se obtienen 30 toneladas más o menos de plástico de invernadero por mes. Y este plástico, particularmente el de invernadero, está degradado, así que no es fácil degradarlo. A veces se dice que en la basura está mucha cantidad de dinero, que las desperdiciamos. No es tan cierto. Hay que ver qué tipo de residuos tenemos. Y algunos de los residuos que tenemos, por ejemplo, están degradados. Ese es el caso del plástico de invernadero. Porque hay la degradación del sol, uno de los enemigos de los plásticos, así como nuestra piel. Ahora que tenemos unos grados de radiación ultravioleta, que 12 aquí en Quito al mediodía, pues esta radiación afecta a los enlaces también de los plásticos, es su archienemigo. Y además hay un nivel de contaminación porque los fumigamos. Hay algunas investigaciones que han hecho colegas de otras universidades donde se aprecia el problema de las contaminaciones sobre la salud que tienen las personas que están trabajando en esos sitios. Eso también es un problema y el nivel de contaminación también dificulta su nivel de reciclaje, porque hay que limpiarlo, hay que saber para qué aplicaciones nos sirve, etcétera. Y ha habido normativas municipales y estatales también que hacen una regulación sobre el respecto. ¿Y qué decía la normativa municipal y gubernamental hace unos años? Que este residuo no se podía reciclar. Lo declararon peligroso, es decir, que no se puede reciclar directamente, que hay que darle un tratamiento y luego llevarlo al relleno sanitario, por la sospecha de los niveles de contaminación y de degradación, particularmente los de contaminación de con los agroquímicos, pesticidas, fertilizantes que tiene. Entonces, la normativa ecuatoriana, que es tomada de una normativa brasileña, tiene unos niveles de contaminaciones permitidos por los cuales, si se sobrepasa los mismos, llega a ser un residuo, en general un residuo peligroso. Y esos son los residuos, ahí están las tablas que se disponen. Nosotros, cuando nos llegaron esto, pues nos pidieron ayuda para poder resolver este problema. Resulta que los plásticos se estaban quemando al medio ambiente. Esta era la situación de los plásticos. Si ven atrás una corriente de humo, porque los estaban enterrando o quemando al medio ambiente, ya que no les podían dejar a los recicladores y tampoco lo podían llevar al relleno sanitario. Entonces las personas de las florícolas pues estaban desesperadas, no sabían qué hacer. Nos decían: "Bueno, ustedes que son de la Politécnica, ayúdennos a resolver esta cosa". Nosotros como centro no habíamos trabajado en realidad en esto, en empaque sí, pero en esta problemática no. ¿Cuál fue la primera alternativa que nosotros habíamos planteado? Si es que es la reducción, luego el reciclaje les decía puede ser mecánico, simplemente cortar los materiales, fundirlos y volver a tener un nuevo material. El reciclaje mecánico es en cambio una transformación, ¿no? Hacemos una alquimia de una sustancia a otra. Por ejemplo, de los plásticos se pueden hacer combustibles. Y esa tercera,
que algunos, insisto, le llaman valorización, es quemar los plásticos, porque los plásticos pueden quemarse y dar una energía significativa. Ustedes ven ahí, en este cuadro, el gas natural tiene 48 megajoules por kilogramo, un polietileno 46 megajoules por kilogramo. Es decir, si es que uno quema los plásticos, no al ambiente, por supuesto, sino bajo condiciones controladas, se podría obtener energía. Y de hecho, esto se hace en varios países, y uno de los sitios donde probablemente se lo hace con mayor pertinencia son en los equipos de las cementeras, porque ellos trabajan con temperaturas muy altas y se puede garantizar que con los filtros y con las condiciones de control suficientes no haya afectación al ambiente y se pueda aprovechar. Claro, no todos los plásticos, no el PVC por la cuestión del cloro, pero la mayor parte de los plásticos se podrían tratar. Eh, Nosotros tuvimos la colaboración de Swiss Contact. Swiss Contact, de hecho, habló con una de las cementeras multinacional más grande del mundo, que trabaja también aquí en el país. Modificaron sus hornos para que les pudieran eh, introducir estos plásticos y quemarlos, pero la industria cementera cobraba por esto. Es decir, ellos dicen que dan un servicio ambiental y entonces les decían que tenían que llevarle los plásticos, pero a pesar de que obtenían energía, ellos cobraban por su servicio. Claro, las florícolas no querían pagar, además querían ponerles unas cuotas de cobro, entreguen o no todo el plástico previsible. Eran unas condiciones que no se podía hacer esto. No nos quedaba más alternativa que tratar de hacer un reciclaje de tipo mecánico, que es el más barato que nosotros podemos tener. Y bueno, frente a esta ayuda que nos pedía el sector externo, eh, nosotros decidimos plantear un proyecto de investigación, nos centramos en esta actividad de la investigación. Y lo primero que vemos para investigar es tratar qué es lo que se ha hecho en otras partes. Pues no queríamos inventarlo partir desde cero, desde -1, sino que saber qué es lo que se había hecho en Estados Unidos, Europa, América Latina. Vimos que en Europa, que hay más conciencia ambiental que en Estados Unidos, desde mi punto de vista, se recicla el plástico de invernadero, pero allá el control de los pesticidas que se ponen, la cantidad de azufre, cloro, está sumamente restringida. Bueno, sumamente en la mayor parte de los países. Entonces, es posible hacer este reciclaje. Vimos la experiencia de países grandes de nuestro entorno como Brasil, Colombia. Ellos reciclan también el plástico, pero no habían hecho ninguna investigación. Insisto, el ministerio y los municipios en ese entonces habían declarado por sospecha al plástico de invernadero como un residuo peligroso. Entonces, bueno, no teníamos esa experiencia, no teníamos el conocimiento de que lo hubiesen hecho en otras partes. Nos decidimos a emprender a ver si es que efectivamente ese material estaba contaminado o no, que es lo que había que hacer. Entonces partimos por saber qué tipos de material tenía, qué nivel de contaminación y también cómo estaba de degradado, cómo estaba de deteriorado para saber qué podíamos hacer con eso. Con nuestras técnicas de infrarrojo determinamos qué tipo de plástico se llama un polietileno de baja densidad, que se suele utilizar en las bolsas del supermercado, en parte también en ellas. En algunos se hacen algunas mezclas en los plásticos de invernadero, no es un material solo, hay polietileno de baja densidad, hay polietileno lineal, bueno, es unos espectros que a nosotros nos ayudan a determinar qué tipo de plástico es. Y luego nosotros vimos, para diferenciar en algunos casos los tipos de polietilenos que tenían, a qué temperaturas fundían. Eso también nos permite diferenciar entre las características de los materiales que tenían. Pero lo más crítico era saber qué agroquímicos estaban presentes. No había hasta en la época en la que estábamos trabajando desarrollado una técnica o los equipos completos en la escuela. Tuvimos que pedir ayuda a la empresa privada y que además tenía, además de los equipos que se necesita un cromatógrafo de gases y un espectrómetro de masas, necesitamos los estándares. Encontramos una empresa que tenía muchísimos de los estándares, más incluso de los que pedía la normativa ecuatoriana. Y entonces buscamos cómo hacer y cómo determinar cuán contaminado estaba ese plástico. Tampoco existían a la fecha
técnicas que nos permitieran decir cómo extraer de manera precisa los contaminantes del plástico y hacer la detección. Bueno, nos contactamos con Italia, nos ayudaron en eso, desarrollamos una técnica y se las ofertamos a esta empresa privada y desarrollamos para poder encontrar los contaminantes. Bueno, hicimos muestras en 50 fincas, 51 fincas, fue tomándoles de los invernaderos, de las paredes laterales, arriba, superior, abajo, de todas partes. Lo hicimos incluso con la policía ambiental de ese entonces, era todo reglamentado, sacábamos muestras para identificar de qué finca venía, qué procedencia. Bueno, aprovechamos para ver también subirnos ahí, sacar muestras en la parte superior donde estaba más degradado el plástico. Y esto es lo que nosotros encontramos. Esto es la serie de contaminantes máximos, ¿no? Porque les digo, las cantidades de muestras que analizamos fueron tropecientas. La cantidad máxima de contaminantes que encontramos fueron estas. Y si nosotros nos ateníamos solamente a la normativa ecuatoriana solo hace referencia al dieldrin y al aldrin. Entonces, para que sea un residuo peligroso, el dieldrin tenía que superar 8 partes por millón, no era el caso, y aldrin no habíamos encontrado nosotros. Entonces, si yo me apegaba a ser riguroso desde el punto de vista legal, yo habría dicho que este no es un residuo peligroso. Pero claro, a nosotros nos quedaba la duda, ¿y estos otros contaminantes de aquí que los encontrábamos, y esto qué significaba? No decía nada de eso la normativa, pero a nosotros como académicos, pues sí que nos interesaba. No solamente estamos para cumplir las normas, sino para ir más allá, ¿no? Para saber con la mayor precisión que podamos definir qué tan contaminado estaba este plástico. Entonces, encontramos unas tablas de los niveles de contaminación permisibles que aceptaba en los alimentos el Japón, que fue las más completas que encontrábamos en esa época, más completas que las estadounidenses, que las europeas incluso, para encontrar todos estos contaminantes. Y vimos que no superaban, o que en algunos casos los igualaban apenas, o en otros casos los superaban por un factor que no era crítico. Bueno, en definitiva, de esto le estoy hablando de una gran cantidad de trabajo, pero en definitiva nosotros encontramos que podríamos considerar que este residuo no era un residuo peligroso. Y precisamente con eso, afortunadamente, con los resultados que se tenía, no solo que pudimos exponer esto en varias partes del mundo, nos invitaron a Guatemala a exponer, eh, hicimos algunas publicaciones a nivel internacional, a nivel local, sino que además conseguimos que el municipio y el ministerio cambiara su normativa. Determinó que este residuo tenga la categoría de residuo especial, que se puede reciclar, pero solo lo pueden reciclar aquellos que se consideran gestores calificados. ¿Qué es un gestor calificado? Es alguna persona que ha recibido una capacitación de cómo hacer el reciclaje, qué cuidados tener, porque de todas maneras hay que hacer una limpieza, y esta limpieza, el tratamiento de aguas, de lo que le escuchaba precisamente en la primera exposición, es muy importante también, que se suele eh, no considerar completamente. Nosotros hicimos todo un proceso para determinar que si bien había que lavar este plástico, ¿qué hacíamos luego con esas aguas de lavado? ¿No? ¿Qué tratamientos le dábamos? Entonces, se permitió, con los resultados de nuestra investigación, el considerar este residuo como un residuo especial. Y también lo hicimos esto con las bolsas de banano. Esa fue una investigación más reciente, porque con la que partimos fue la de los plásticos de invernadero, y el municipio, el ministerio, más bien el Ministerio del Ambiente, decretó que el plástico de invernadero era un residuo especial, pero para analogía también lo puso a los de los bananos, a las de las bolsas de las bananas. Entonces, en años recientes, nosotros revisamos a ver si es que efectivamente los de las bolsas de banana también se podían caer en este rango, ¿no? Hicimos la investigación para determinar si había ese nivel de contaminación también, y efectivamente está dentro de los rangos. Pero no era el único problema, les decía, teníamos el deterioro ambiental, y el problema está en que estos plásticos, se puede apreciar entre nuestros equipos de investigación,
del infrarrojo, es una de las técnicas que teníamos, les decía, a unos piquitos que aparecen ahí extraños, es un granito como un lunar que le aparece al plástico, como cuando nosotros corremos el peligro del cáncer, nos aparece un lunar, pues estas diferencias en los picos del espectro inicial, virgen, antes de exponer y luego que se expone un par de años después, aparecen, son los inicios de la ruptura del plástico. Esta es la molécula del plástico, es un espagueti grandotote, y tanto le cae la radiación ultravioleta que el oxígeno, oportunista como suele ser para robarse los electrones, se incorpora dentro del plástico y luego con más radiación ultravioleta se rompe. Entonces la molécula se rompe en dos y significa que se degrada, que las propiedades mecánicas ya no son las mismas. Entonces, cuando me sopla el viento, puede ya no soportar esos vientos fuertes que solemos tener en Cayambe o en la Tacunga, donde tenemos los plásticos de invernadero en la mayor medida. Cuando las propiedades mecánicas se reducen a la mitad, se considera que el plástico ya no debería ser utilizado. Esa es una normativa española que nosotros la consideramos. Pero no solamente significa la pérdida de propiedades en el material instalado, el problema también es cómo queda el plástico después. Esta es una prueba que se hace con el plástico, se lo hace pasar por un tubo que se le calienta y a una presión determinada y se ve cómo sale al final. Si sale muy rápido, quiere decir que las moléculas son muy pequeñitas. Si sale muy lentamente, quiere decir que las moléculas son grandes porque son viscosas. Pero ¿qué nos pasaba con el plástico utilizado? Con el plástico ya después de 2 años, se nos quemaba. Estos son plásticos menos degradados y estos plásticos son nuevos. Cuando se pasa por el equipo, pasa perfectamente. Cuando se van degradando, ya se dificulta y esto ya casi no pasa. Entonces, reciclar esto es otro problema. Primero su nivel de contaminación y ahora su nivel de degradación. Teníamos que enfrentar estas dos cosas. Y bueno, el esquema de reciclaje mecánico, tenemos que recoger el plástico, seleccionarlo, limpiar algunas asperezas del mismo, viene con clavos, tachuelas, maderas, hay que sacarlas, hay que clasificarlas, hay que hacer un prelavado para quitar la tierra, lodo, que lamentablemente lo suelen arrastrar cuando se lo llevan para los camiones del reciclaje. Entonces, diseñamos las condiciones de lavado, con qué cantidad de agua, si había o no que poner detergente, qué condiciones y cuánto tiempo para el prelavado, cómo lo deberíamos cortar. Cuando hicimos el caso de los plásticos de invernadero, no necesitamos el uso de detergentes. Pero en el caso de los plásticos del banano, para ciertos plásticos de banano sí hubo necesidad, porque en algunos le cierran la bolsa, se pudre una parte de la fruta, del racimo, y entonces queda unas resinas que son muy difíciles de sacar. Para poder limpiar ese plástico sí que necesitábamos detergente, un tipo de detergente cáustico además, para poder eliminar esas suciedades. Luego lo cortábamos, lo lavábamos en las condiciones, viendo qué relación de plástico con la cantidad de agua lo hacíamos en una planta piloto, con diferentes tipos de centrifugadores, cuánto nos demorábamos en el lavado, cómo quedaba el aspecto de las muestras al ser lavadas. Le ven a la derecha amarillo porque el plástico suele tener níquel como un compuesto para evitar la degradación, pero ya está limpio, a la izquierda se lo ve con suciedad. Lo secábamos y luego, a veces también con ayuda no solamente de la radiación solar, sino de nuestros equipos de calentamiento, y luego lo procesábamos en nuestros equipos. Lo extruíamos, ese es un equipo de extrusión, es un tornillo sin fin que va calentando los materiales y se va calentando y va saliendo el material. Ahí se va procesando bolsas, por ejemplo. Ahí están nuestros procesamientos, hay que determinar qué condiciones de temperatura, qué movimiento tiene este material, y sacamos como una forma de un equipo, como un producto, lo que se denominan sunchos, unas cintas para amarrar las cajas del banano, por ejemplo. Y cuando probamos las propiedades, probamos que estas propiedades mecánicas eran muy similares a las que se vendían en el mercado. El plástico de reciclado nos servía muy bien como el plástico virgen, como los sunchos que se fabricaban con plástico virgen. Otras cosas que se ha hecho con plásticos de invernadero y que los conocen quienes están sobre todo en la zona de Mariscal, en Quito, son estas bases para
para los anuncios de las calles. Esto está hecho con plástico de invernadero. Hay que considerar que este tipo de plástico, este tipo de reciclaje, no debe fabricarse objetos que vayan a tener contacto con los alimentos. En eso también hemos tratado de ser muy cuidadosos de que los recicladores hagan, produzcan, diseñen objetos que no vayan a tener este contacto con los alimentos, porque yo no puedo garantizar una limpieza óptima. Entonces se pueden hacer cosas como maderas plásticas. Y nosotros, pues, como les decía, pues publicamos cosas, eh, diseñamos un manual de fácil lectura, nos dieron un premio internacional, nos financiaban los proyectos, desarrollamos nuevos proyectos con el municipio, con las empresas privadas, con Bélgica, pero sobre todo lo que nos interesaba es esto de haber modificado las normas para permitir el reciclaje, con la posibilidad de que ahora ya la gran mayoría de los plásticos de invernadero se están reciclando. Están obteniendo postes para las mismas florícolas, algunos elementos de las florícolas se están obteniendo. Y dentro de lo que pudimos, calificamos, capacitamos a los recicladores para que hagan todo el proceso con las normas de rigor suficiente. Bueno, solamente antes de terminar, trataba de no excederme mucho en el tiempo. Un dato que me pareció curioso en una diapositiva que me la salté en honor al tiempo, pero sobre las cuales le quería llamar la atención. La Universidad Andina, fíjense que nosotros no reciclamos todo, se hace esfuerzos por reciclar, pero la Universidad Andina ha determinado en un estudio que ellos han hecho que al menos hasta el año 2021, no sé cómo esté la situación ahora, Ecuador era un país que importaba basura plástica, por muy sorprendente que esto sea. No tenemos la capacidad de reciclar toda la cantidad de material que disponemos, que generamos, pero todavía la importábamos. Ojalá esta situación haya cambiado. Bueno, era lo que quería comentarles. Muchas gracias la atención. Muchísimas gracias, doctor Cadena, por su excelente presentación. Por favor, a los asistentes, si alguien desea hacer una consulta, levante la mano y puede hacerla al doctor Cadena o puede escribir su pregunta en el chat. Doctor Cadena, a mí me quedó un poco dando la vuelta esa diapositiva en donde mostraba, pues tristemente, estos porcentajes de los cuales decía que apenas el 9% se recicla, el 12% es incinerado y el 75% es enviado a los rellenos sanitarios. Me imagino que eso se refiere a todos los residuos en general. No, es el plástico, es Solo el respecto al plástico. plástico, pero del plástico acumulado, ¿no? Es decir, no es año por año, sino es de la acumulación que tenemos de los plásticos. Ya, y doctor, a su modo de ver y con toda su experticia, ¿cuál le ve a usted el futuro? O sea, en el tema, obviamente el tema del plástico es algo que nos está complicando muchísimo a la sociedad a nivel de salud con este tema del microplástico que incluso se ha encontrado en la leche materna. Pero a su criterio, aparte de obviamente la gestión de los residuos que se habla de reducir, que debe ser el primer paso. ¿Cómo le ve usted el futuro del plástico? En realidad, deberíamos transicionar y de nuevo regresar a esos nuevos productos, perdón, a esos antiguos productos, entre comillas, antiguos, como por ejemplo las botellas de vidrio, que ahora ya muchos productos están retomando utilizar ese tipo de envase, o tendríamos que definitivamente no divorciarnos de los plásticos, sino tal vez cambiar, no sé, su composición. No sé, ¿cuál es su punto de vista desde ya la perspectiva del futuro en tema del plástico específicamente? Bueno, como yo les comentaba, el instrumento que a nivel internacional se ha desarrollado para decidir cuál es el mejor material a utilizar es el análisis de ciclo de vida. Insisto, no es tan sencillo hacerlo
y no está para todos los productos, pero es el que en rigor me permite decidir cuál de los productos posibles, de la selección posible, es la mejor. Una alternativa a este ciclo de vida que hace algún tiempo algunos han planteado es el análisis de la huella de carbono, que también no se les será ajeno a la mayor parte de ustedes. Es mucho más sencillo que esto, pero claro, es un instrumento en todo caso un poquito más versátil. Yo creo que, para responder su pregunta, yo creo que tenemos que desarrollar cada vez más, con mayor precisión, y para más productos, el análisis de ciclo de vida que nos permita determinar cuál es el mejor material. Le digo, le sorprendería, yo sé que hay muchos defensores y probablemente no me creerán algunos de ustedes, pero en el análisis de ciclo de vida que yo he visto, y son de publicaciones bastante serias, que se los puedo decir, no de empresas que fabriquen plástico, el plástico ha sacado ventaja, según una última que me enviaba un profesor de Europa, en 23 aplicaciones, ¿no? Entre ellas le citaba yo lo de la botella de vidrio frente a la botella de plástico. Yo creo que hay que profundizar en más ciclos de vida para tener mayor certeza en diferentes formas de aplicación y en los que se tiene, porque el hecho de tener un mejor ciclo de vida no significa que no contamina. Es decir, que tenga mejor ciclo de vida en los balances económicos, energéticos, de masa, significa que es el mejor, pero no quiere decir que sea perfecto. Entonces, en cada de estos procesos, de las etapas del ciclo de vida que nosotros pasamos como seres humanos, tenemos que optimizarlo. Es decir, si hago un plástico compostable, que efectivamente sea compostable, que se degrade en el tiempo que sea posible y que no me vaya a dejar residuos tóxicos, porque ya me han aparecido soluciones fantásticas como los oxodegradables. No sé si algunos los conocen. Hace algún tiempo ya los han dejado de propagandizar, pero los principales supermercados nos decían la bolsa oxodegradable con la norma STM. Y resultó el remedio peor que la enfermedad, porque esos precisamente son plásticos que se denominan fragmentables. Se degradan y vuelan y van a parar a los estómagos de los peces y de los pájaros, antes de que las bacterias se lo degraden. Entonces, no ha sido una solución en realidad. Ahí hay intereses de algunas transnacionales por vendernos estos tipos de aditivos. En las normativas que discutimos, tanto con el ministerio como el municipio, se logró conseguir que se los prohibieran. Entonces, hacer más ciclos de vida y además perfeccionar en cada etapa los ciclos de vida para que el material corresponda a lo que debe corresponder. Si yo lo quiero reutilizar y esa tiene la ventaja el vidrio, pues entonces, si lo voy a reutilizar, tengo que utilizar detergentes que sean efectivamente biodegradables, porque la utilización de detergentes también nos contamina mucho. Muchísimas gracias, doctor Cadena. Tenemos una pregunta de Robinson Rojas, por favor. Muchas gracias por darme la oportunidad de hacer la consulta. Excelente, doctor Francisco, su exposición muy clara, con datos técnicos, científicos y sobre todo bien explicado sobre la forma de poder entender a las personas que nos gusta el tema de la economía circular. Y también, Verónica, muchas gracias por habernos invitado a este tema. La consulta, doctor Francisco, específicamente, me pareció muy interesante el tema de la madera plástica, que algo para Ecuador no es que es nuevo realmente, ¿no? Pero, doctor, la pregunta específica es, ¿cuáles han sido los desafíos reales? Tal vez sea algo personal suyo como experiencia. ¿Cuáles han sido los desafíos reales para que la madera plástica en Ecuador deba ocupar un nicho de producción que pueda no solo mejorar el tema del reciclaje del plástico como tal, sino como usted indicaba, que nos puede ayudar también para el tema de los recursos naturales, especialmente sobre la madera? Le voy a poner un caso específico. En la costa ecuatoriana anteriormente se utilizaba mucho para los muebles, inclusive algunos de nosotros, como nuestros abuelitos, deben tener muebles de Guayacán. Acuérdese que es una especie que está actualmente vedada, protegida por el Ministerio del Ambiente y que ha sido fuente de disminución de trabajo realmente de muchos artesanos. Y cuando usted habló
y puso unas, exactamente, justo ese tema de madera plástica, de cómo se forma o se hace o se asemeja como que fuera una madera real, pero me quedé con la duda y con la intriga, por eso es que le hago la consulta. Oportunidades la tenemos clarísimo, doctor. La pregunta específicamente, ¿cuál es el desafío real de que este tipo de madera plástica no se ponga en el mercado? ¿Será por costos iniciales de producción? ¿Qué será porque es una tecnología muy costosa? No hay la conciencia o la educación de utilizar estos materiales y estamos acostumbrados a utilizar la madera, o realmente la demanda y el mercado aquí localmente no es buena a comparación, hablando internacionalmente, o las regulaciones normativas nos ponen alguna traba, no sé, doctor, pero me parece muy interesante este tema de poderlo, que usted nos conteste, doctor. Muchas gracias, esa era la inquietud que tenía, doctor. Gracias a sus palabras. Voy a intentarlo. Ha topado algunos aspectos muy importantes usted y no sé si tenga el tiempo para explicárselos todos. Primero, bueno, el aspecto tecnológico no es difícil hacer madera plástica. Se necesita un extrusor como el que está viendo ahí y luego necesitamos un molde para donde poder fabricar los tablones, ¿no? Entonces, el proceso no es tan complejo en realidad, pero hay que optimizar bien este proceso, es decir, es bueno saber que los plásticos no se mezclan con facilidad. Es como tener un plato de espagueti amarillo, no el típico, y un plato de espagueti verde que le han puesto, no recuerdo qué componente alimenticio le suelen poner para hacer los espaguetis verdes. Si usted trata Albahaca, de doctor. perdón, ¿la cuál? Albahaca. Albahaca, preciso, gracias. Usted trate de mezclar el de la albahaca con el amarillo, y no quedan bonitos, ¿no es cierto? No quedan homogéneos. Los plásticos, como son largas moléculas, no se unen fácilmente. Los tengo que reciclar el polietileno de alta con el de alta con el de bajo un poquito, pero si le pongo ahí PVC ya no me funciona. Si le pongo PET, tengo que clasificar el plástico y eso es una parte de una política que usted decía. Hay una necesidad de una política gubernamental y municipal que nos obligue a seleccionar adecuadamente los plásticos, porque esa selección no siempre es eficiente y lamentablemente cuando no es eficiente, los resultados no son buenos. En una industria de reciclaje pequeña que nosotros ayudamos a optimizar, ellos recogían todos los residuos plásticos y veíamos cómo separaban para poder clasificar y procesar. Entonces les hicimos una prueba y ellos se equivocaban en alrededor del 60%. Luego de los procedimientos que nosotros les enseñamos para reconocer los plásticos, llegaron a una eficiencia del 95%. Y con eso conseguían que los espesores y la calidad del material que se fabricara fuese muchísimo mejor. Entonces, primero hay un problema tecnológico, no es tan difícil, pero es un problema que implica optimización de la materia prima, pero que está insertado en las políticas municipales y gubernamentales que nos obligasen a seleccionar adecuadamente los plásticos. Segundo, y dice usted bien también, comparado con la madera, puede tener ventajas y desventajas. Esto que le estoy mostrando aquí fue objeto de una oferta que nosotros mismos pusimos a prueba. Al municipio le ofertaban estos plásticos, la base para poner la cinta adhesiva donde está el nombre de la calle. La base, lamentablemente no sé si se alcanza a ver bien, pero la base es plástico, es un plástico grueso de invernadero. Entonces, una empresa le ofrecía plástico virgen y otra reciclado. Bueno, nosotros hicimos pruebas de degradación con los equipos de radiación ultravioleta, les decía, la ultravioleta es el archienemigo de los plásticos. Y probamos que el plástico de invernadero bien formulado, no lo podíamos hacer solo con el plástico porque vieron ustedes, se degradaba. Yo tengo que mezclarlo con plástico virgen para que el resultado sea bueno. Entonces las propiedades en promedio sean mucho mejores. Con esa formulación conseguimos que este plástico durara a la intemperie tanto, casi tanto como un plástico virgen. Y entonces, frente a escoger que el municipio decida entre un plástico virgen y un plástico reciclado por costos y por conciencia ambiental, el municipio y los gobiernos deberían promover en sus compras públicas utilizar para parques recreacionales, para parques infantiles, para cercas de jardines, etcétera, el uso de estos materiales y que sean reciclados.
Debería ser parte de su política. En el manual, que si tienen interés, yo se los puedo proporcionar a quienes quieran, el manual de reciclaje de plásticos de invernadero, lo tengo en tamaño digital, en formato digital, perdón. Ahí hacemos una serie de sugerencias para todos, para los que venden plástico, para los que producen plástico, para los que lo utilizan, para los municipios, para los gobiernos, etcétera. Eso lo hemos proporcionado a los gobiernos de turno. Y ahora estamos trabajando en los plásticos más en general de la agroindustria, porque hay una problemática que se nos viene encima de compromisos ambientales. Yo creo que hay que formularlo bien y probar que las condiciones me resista tanto como la mejor madera, que sí es posible. Entonces, para eso tenemos equipos que simulan la degradación en condiciones de radiación ultravioleta, tenemos unos equipos, y en condiciones de humedad acelerada, que tenemos otros equipos que se llaman de cámara salina, en donde también hacemos ensayos de corrosión de revestimiento a las pinturas, que a propósito tenemos casi un mapa de la corrosión en el Ecuador con los niveles de corrosión atmosférica de 11 ciudades en el país. Perdón si me alargué mucho, pero eh, me entusiasman un poco las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Cadena. No, sí, más bien siempre es bueno, mientras más información se proporcione, más completa queda la respuesta. Muchísimas gracias entonces, doctor Cadena, por su exposición y por contestar pues todas nuestras dudas. Para continuar, entonces, vamos a nuestro siguiente expositor. Por favor, no antes también comentarles y pedirles que por favor nos ayuden llenando la encuesta que está en el chat. Es relacionada a justamente información que estamos recopilando para nuestra maestría de gestión ambiental y economía circular. Entonces, por favor, yo les agradecería mucho que nos ayuden llenando. En realidad, para nosotros es una información bastante valiosa. Bueno, vamos hacia con nuestro segundo expositor, por favor, también igual comentándoles que al final va a ser también la misma dinámica, las preguntas, alzan la mano para hacerlas directamente al expositor o lo pueden escribir en el chat. Ahora tenemos a nuestro segundo expositor. Él es el Máster Washington Gabriel Barriga Valdeón, experto de reconversión ambiental y tecnología tecnológica. Ingeniero químico por la Universidad Central del Ecuador. Cuenta con una maestría en sistemas avanzados de manufactura por la Brunel University London, Inglaterra. A nivel profesional, Washington ha trabajado tanto en el sector privado como en el público. En el sector privado se ha desempeñado en la industria petrolera y farmacéutica, y en el sector público se desempeña como experto de reconversión ambiental y tecnológica del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, donde ha contribuido a la ejecución de acuerdos de producción limpia, construcción del libro blanco y Estrategia Nacional de Economía Circular. Encabeza la ejecución de proyectos en el tema por cerca de 10 millones de dólares, y asimismo ejecuta actividades de la unidad de ozono como punto focal de implementación del Protocolo de Montreal en Ecuador. Muchísimas gracias, Washington, por tu presencia, y el tiempo es todo tuyo. Muchas gracias, mucho gusto. ¿Me confirman, por favor, si puede ver la pantalla? Sí, Washington, sí estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Entonces, recibo un cordial saludo del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, de la Dirección Ambiental y Tecnológica. Justamente nosotros hemos estado liderando los proyectos relacionados a economía circular. Les voy a comentar el estado general de la hoja de ruta que ha tenido el país en el marco del impulso de la economía circular. Como ustedes conocen, en el año 2019 se realizó
el primer seminario internacional de economía circular en colaboración con la delegación de la Unión Europea en el Ecuador, Fundación ACRA, el del Ministerio de Producción, donde pudimos introducir el concepto en el país. A raíz de eso se desarrollaron algunas mesas de trabajo de vinculación con la academia y los sectores productivos, los principales gremios nacionales, y se suscribió el Pacto Nacional por la Economía Circular, que es una iniciativa que en su tiempo fue liderada por la Vicepresidencia de la República y tuvo a la fecha y tiene a la fecha alrededor de 300, más de 300 adherentes que se comprometieron a trabajar en 9 ejes de acción. A raíz de este pacto, pudimos suscribir un proyecto de cooperación, primero con la empresa UNACEM, para desarrollar la primera fase del libro blanco de economía circular, y después un proyecto de cooperación con GIZ, cooperación alemana, que nos permitió terminar el libro blanco de economía circular, desarrollar un programa de capacitación en economía circular a funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados, también a los funcionarios de la función ejecutiva, y también desarrollar unos retos de innovación que los ejecutamos junto con CEDIA, la red de universidades, y buscaban abordar ciertas temáticas relacionadas con municipalidades, con gestión integral de residuos sólidos, con soluciones enfocadas al sector de la agroindustria, entre otros, y también se desarrolló un Premio Nacional de Economía Circular con el objetivo de visibilizar a las empresas que ya han caminado y han implementado economía circular dentro de sus procesos productivos. En el año 2021 se expide la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva a través de la Asamblea Nacional. Se publica el Libro Blanco, y también en el año 2023 el Ministerio trabaja en el veto a la ley y el reglamento a la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva. En este año, como ustedes conocen, estamos desarrollando la Estrategia Nacional de Economía Circular. La Ley de Economía Circular define la creación de un sistema nacional que está presidido por los Ministerios de Producción y Ambiente, y una de sus competencias es definir un listado de productos prioritarios, que lo que busca es fortalecer la normativa de responsabilidad extendida del productor en el país y basarse en este listado de productos priorizados para las nuevas acuerdos o esquemas de responsabilidad extendida. También estamos ejecutando otros proyectos, estamos impulsando las iniciativas de hidrógeno verde que tiene la academia, incluso la Escuela Politécnica Nacional tiene algunos proyectos. También hemos desarrollado una certificación en economía circular, se actualizó la antigua certificación de punto verde de producción más limpia, se la actualizó en punto verde de economía circular para los sectores de manufactura, estratégicos, de servicio y proyectos de economía circular. Actualmente estamos trabajando con los organismos evaluadores de la conformidad para su acreditación ante el SAE, para que puedan empezar a certificar y otorgar estos reconocimientos a las empresas. De igual manera, tenemos una estrategia o una guía de ecoparques industriales, y estamos también trabajando en producción más limpia en la industria. Acabamos de tener hace algunos meses una capacitación con la Agencia de Sostenibilidad de Chile a varios funcionarios del sector público, privado y academia respecto a los acuerdos de producción limpia. Y aquí cabe destacar que el Ministerio de Producción ha ejecutado 2 acuerdos de producción más limpia con el sector de agroindustria, ANFAV, y el sector maderero, AIMA, y se ha logrado una reducción en el consumo de electricidad, de combustibles, de agua, y también oportunidades de valorización de residuos sólidos. Todo esto significó en las plantas industriales que se han implementado estas oportunidades una mitigación aproximada de 53.000 toneladas de CO2 equivalente. Estos son algunos de los otros proyectos que tenemos en ejecución. Tenemos una asistencia técnica con la Unión Europea que nos ha permitido desarrollar la Estrategia Nacional de Economía Circular. También
estamos creando una plataforma de intercambio de residuos a nivel domésticos e industriales. Este tiene como objetivo conectar la oferta y la demanda de los residuos para que estos no terminen en un relleno sanitario, sino se promueva la valorización o el reciclaje de estos residuos. También se ha trabajado en un plan de comunicación dirigido al Foro Permanente de Economía Circular. El Foro Permanente es la contraparte del Sistema Nacional que les comentaba. El Sistema Nacional lo integra todas las instituciones públicas que tienen responsabilidades que cumplir conforme la Ley de Economía Circular, cuyo objetivo es implementar la economía circular de acuerdo a sus competencias. Y como contraparte de este sistema nacional existe el Foro Nacional Permanente, que es un espacio de la sociedad civil que reúne al sector privado, a la sociedad civil y a la academia. Por otra parte, estamos desarrollando una certificación en economía circular. Estamos en un esquema de ecoetiquetado tipo 1 enfocado a productos. Queremos que este ecoetiquetado sea reconocido a nivel regional, posiblemente a través de la Alianza Ambiental de América. Como otro proyecto en ejecución, tenemos igualmente una asistencia técnica con el Banco Mundial. Aquí básicamente se está haciendo un análisis de las cadenas de valor dirigidas al sector de manufactura, conforme a los productos priorizados del Libro Blanco de Economía Circular, que son agroindustria, silvicultura, recursos madereros, metalmecánica y el sector textil. Básicamente esta asistencia busca comprender e identificar las cadenas de valor circulares ideales, eh, hacer un análisis de nuevos mercados, identificación de necesidades regulatorias. Y todo esto sirve como insumo para el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Otro proyecto que tenemos en ejecución es con la cooperación italiana, el Fondo Italo-Ecuatoriano de Desarrollo Sostenible. Tenemos un convenio suscrito con Fundación ACRA para implementar el proyecto Futuro Circular, que básicamente está trabajando en políticas nacionales, territoriales y sectoriales. A nivel de políticas nacional, por ejemplo, se ha creado un portafolio de inversiones verde que está implementado en la ventanilla única de inversiones. Esto busca promover los proyectos verdes y de economía circular que pueden ingresar en este portafolio de inversiones, que sean sujetos, por ejemplo, a contratos de inversiones o sean promocionados en las oficinas comerciales que tiene el Ecuador en el exterior o en las macro ruedas de negocios. Igualmente se ha desarrollado en conjunto con ONUDI, la Organización de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas, una guía para implementación de ecoparques industriales. De hecho, nosotros también estamos trabajando en la implementación del Protocolo de Montreal y una estrategia de distritos energéticos enfocado tanto a parques industriales así como al sector de la construcción. Por otro lado, se ha desarrollado una actualización del registro único de MIPYMES, el registro único artesanal y el registro nacional de emprendimientos, con el objetivo de que todas las micro, medianas y pequeñas empresas que obtengan este registro eh, llenen unas encuestas, un diagnóstico de cómo está implementado la economía circular en este sector. Adicionalmente, se ha trabajado en diagnósticos de circularidad y ecoeficiencia vinculadas al trabajo que hemos realizado en acuerdos de producción limpia. Se han desarrollado estos diagnósticos de ecoeficiencia en 18 MIPYMES de las 6 provincias de ejecución de este proyecto. Adicionalmente, existe una plataforma nacional de economía circular que reúne todas las iniciativas de política pública, de conocimientos, networking, entre otros temas, que están ancladas a la página de Fundación ACRA. Y se ha trabajado también a nivel territorial por medio de CONGOPE. Por otro lado, hay un proyecto con PNUD que busca reducir las sustancias químicas en el sector de las sustancias químicas peligrosas en el sector de la construcción y textil. Entonces, específicamente enfocados a la estrategia nacional, ¿por qué debemos tener una estrategia? Primero es una disposición de la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva. En su artículo 7 se señala que esta estrategia contendrá las acciones y metas
destinadas a cumplir los objetivos de la ley y para lo cual se puede basar en el Libro Blanco de Economía Circular. En el Libro Blanco ya se definieron una primera aproximación de líneas estratégicas y líneas de acción en política pública, mecanismos de financiamiento, en producción sostenible, consumo responsable y gestión integral de residuos sólidos. Adicionalmente, esta estrategia deberá ser elaborada por los ministerios rectores de las políticas de producción y ambiente y básicamente se enfoca en transformar el modelo tradicional de tomar, hacer, desechar, transformar este modelo lineal a uno sostenible basado en los principios de economía circular. ¿Qué problema resuelve? Esta estrategia busca reducir los desperdicios, fomentar la reutilización de los materiales y promover la sostenibilidad ambiental, económica y social. Está dirigido básicamente a las empresas, sector industrial, consumidores, academia, sociedad civil. ¿Esto cómo se aplica en el contexto ecuatoriano? Por ejemplo, para reducir la huella ecológica, optimizando el uso de materias primas y minimizando la generación de residuos. Aquí es importante referirnos a la brecha que existe actualmente entre huella ecológica y biocapacidad del país. Si bien existe actualmente un superávit, observamos que esta brecha cada vez se está acortando y de hecho algunas provincias del país ya están en un déficit ecológico. Esto nos plantea la necesidad de modificar estos patrones de producción y consumo. Por otra parte, la estrategia va a promover el desarrollo sostenible, equilibrando estos aspectos, o busca promover el desarrollo sostenible, equilibrando estos aspectos económicos, ambientales, tecnológicos o sociales, y también fomentar la innovación, incorporando nuevas tecnologías y modelos de negocios que aumenten la competitividad del país en el mercado global. Importante destacar que se ha desarrollado, por ejemplo, modelos o guías de modelos de negocios circulares que incorporen en las propuestas de valor de las empresas los principios de economía circular y está a disposición del sector de las MIPYMES como parte del proyecto Futuro Circular. Aquí un poco de la normativa del marco legal vigente. Tenemos la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, como ustedes conocen, establece las responsabilidades a los productores, consumidores. También define el alcance de los sistemas de gestión integral de residuos sólidos a nivel municipal. Asigna las responsabilidades y facultades, define los principios de políticas públicas y financiamientos en esta gestión integral y prioriza y reconoce el aporte de los recicladores de base en este modelo de gestión de residuos. Como les comentaba, se crea el Sistema Nacional de Economía Circular, presidido por ambos ministerios de Producción y Ambiente. Se establece básicamente estos principios de jerarquización de la gestión de residuos que busca el cierre de ciclos técnicos y biológicos. Se establece prohibiciones de importar residuos para disposición final. Se permite la exportación solamente si no existe capacidad de aprovechamiento en el país. Y también se establecen estas metas de gestión para los productos prioritarios. Se definen estos productos prioritarios según su generación, su cantidad de generación, su volumen, su peligrosidad, su impacto ambiental y su potencial de aprovechamiento nacional. También existe reglamento a la ley que establece básicamente los criterios generales que debe cumplir esta estrategia nacional, que busca, por ejemplo, promover un modelo de desarrollo circular como una política de Estado, impulsar la investigación, el ecodiseño y la innovación. Aquí es clave el papel o rol de la academia, fortalecer las capacidades del sector productivo para esta reducción de impactos socioambientales, incluso crear programas educativos sobre estos impactos, entre otros temas. También se crea este sistema de información. Este sistema de información va a estar anclado en la plataforma existente en el SUYA, específicamente en el módulo de registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Aquí básicamente se tendrá toda la trazabilidad en la gestión de estos residuos prioritarios, estos productos prioritarios. Incluirá el registro de los productores, las actividades de recolección, valorización de estos residuos y también los indicadores de desempeño nacionales que los estamos desarrollando, que nos va a permitir medir la circularidad del país. Y también se establecen estos planes municipales de economía circular inclusiva,
Cada municipio debe actualizar su plan de gestión, crear estos planes municipales de economía circular y ser aprobados por la Autoridad Ambiental Nacional. Esto es un poco del proceso participativo de construcción de la estrategia que hemos ejecutado. Se ha llevado un proceso bastante extenso en las principales ciudades del país. Tuvimos grupos focales y mesas sectoriales en la ciudad de Quito. Aquí es importante destacar la participación, por ejemplo, de la Cámara de Industrias y Producción, de la Universidad San Francisco, la Universidad Católica, entre otras. También en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Cuenca, de Loja, de Manta. Nos han apoyado varias universidades como la ESPOL, la UTP, la Universidad de Cuenca, la ULIAM. Entonces, básicamente el proceso de construcción ha sido una lógica de una revisión bibliográfica en primera instancia de fuentes secundarias, de entrevistas, actores del ecosistema. Después, un mapeo de estos actores clave por medio, se genera un directorio a nivel nacional de todas las empresas del sector privado, también de la academia que están vinculadas a esta temática. Como les comentaba, se han efectuado estos talleres y mesas de trabajo con grupos focales y mesas sectoriales, también talleres de validación de las propuestas de líneas de acción. Y finalmente tenemos la propuesta final de estrategia. Durante este proceso participativo se han identificado algunas brechas y barreras para esta transición, como es, por ejemplo, la oferta de infraestructura adecuada para la gestión integrada de residuos sólidos, tema de financiamiento para el impulso de la economía circular e innovación, temas de capacitación, fortalecimiento de capacidades en economía circular y también los recursos necesarios para tanto técnicos como financieros para innovación y reconversión tecnológica, también capacidad de instrumentación de las políticas públicas, que es un poco de lo que buscamos abordar, estas barreras con la estrategia nacional. Primero partimos de los sectores priorizados. En el libro blanco se hizo un análisis de ciclo de vida. Primero se partió de definir cuáles son las principales actividades macroeconómicas en función a la generación de empleo, el aporte al Producto Interno Bruto y al potencial de aplicación de los principios de economía circular. Se priorizaron las actividades de agricultura, manufactura, comercio, construcción y minería. Después se desarrolló una siguiente priorización para el sector de manufactura, donde se desarrollaron análisis ciclo de vida, considerando los límites planetarios, por ejemplo, los principales contaminantes y también una modelación de gases de efecto invernadero. De esta manera se priorizaron los sectores de agroindustria, forestal, metalmecánica y plásticos, y en el sector de comercio, en seres domésticos, venta de vehículos y alimentos y bebidas. Entonces, ¿cuál es la misión de la estrategia nacional? Primero, promover esta transición sólida, sostenida hacia la economía circular en Ecuador, aplicando políticas públicas coherentes, cooperación efectiva, fomento de la producción y consumo sostenibles, innovación e investigación para garantizar el bienestar social, económico y ambiental de las generaciones presentes y futuras. ¿Cuál es el alcance? Abarca primeramente todo el territorio ecuatoriano, se extiende a lo largo de un periodo de 10 años, desde 2025 hasta 2035. Esto no quiere decir que después de los 10 años va a acabar o se va a cumplir la estrategia. Después de los 10 años se va a replantear y analizar el cumplimiento de cada una de las metas definidas en las líneas de acción. Es importante destacar que esta estrategia está en concordancia con por ejemplo, con el plan de descarbonización con un horizonte 2070. Entonces es una planificación de largo plazo, pero es necesario establecer este alcance de 10 años para poder evaluar la implementación de estas metas o la implementación de cada una de estas líneas de acción. La implementación involucra a una amplia gama de actores, que incluye el sector público, tanto a nivel nacional como desconcentrado, sector privado, sociedad civil y demás actores de la economía circular inclusiva.
Los objetivos, como les comentaba, es desacoplar el modelo de desarrollo económico del uso y consumo irracional de los recursos naturales, impulsando de esta manera la competitividad empresarial. Los objetivos específicos incluyen la implementación de estrategias sustentables, mejora en la eficiencia en el uso de materiales, promoción de alianzas sectoriales y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. De esta manera, la estrategia se enfoca en 5 líneas de acción, líneas estratégicas que son, primero, política pública, promover políticas públicas favorables, un marco regulatorio que favorezca la aplicación de la economía circular, también el eje de cooperación y financiamiento, tener herramientas de financiamiento, incentivos para acelerar esta transición hacia la economía circular, también promover la economía circular en los sectores productivos priorizados en el marco de producción y consumo sostenible, en el eje de innovación e investigación, trabajar en innovación en productos, ecodiseño, nuevos modelos de negocio, también un eje muy importante de ciudades circulares, que es promover la planificación territorial circular. Este es un poco del alcance de cada una de las líneas de acción. Primero, en política pública, se busca involucrar a los diferentes niveles de gobierno en la colaboración con el sector privado y sociedad civil para el desarrollo de esta normativa secundaria. Como acciones principales, por ejemplo, está el desarrollo de políticas para reducir el consumo de bienes no circulares, fortalecer políticas de empleo verde, creación de infraestructuras para facilitar la economía circular, evaluación de incentivos arancelarios y tributarios, que es importante destacar que el sistema nacional tiene que crear un plan nacional de incentivos que involucra tanto a la banca pública como privada. En el eje de cooperación y financiamiento se busca establecer estos mecanismos de cooperación para movilizar los recursos financieros y desarrollar instrumentos innovadores. Por ejemplo, desarrollar un sistema financiero para economía circular, implementación de herramientas de incentivo y financiamiento. Aquí es importante destacar que si bien actualmente existe una oferta de créditos verdes a nivel de la banca privada, vemos que en realidad no difiere mucho de los créditos tradicionales. Se necesita condiciones favorables en términos de tasas de interés y de plazos, por ejemplo. También apoyo a las incubadoras y aceleradoras para emprendimientos circulares y fomento de la financiación extranjera y de inversión. En el eje de producción y consumo sostenible, se busca promover estas prácticas para optimizar el uso de los recursos, de energía y materias primas, disminución en la generación de residuos, básicamente alineados al trabajo que se ha ejecutado en estos acuerdos de producción limpia, como les comentaba, en el sector agroindustrial, en el sector maderero. También desarrollamos diagnósticos de eficiencia con la Asociación de Productores Químicos del Ecuador. Vemos una gran oportunidad de implementar estos acuerdos de producción limpia en otros sectores, como plásticos o metalmecánica. Por ejemplo, metalmecánica son grandes consumidores de energía. Conforme la ley orgánica de eficiencia energética, deben implementar esquemas de gestión de la energía, y en ese sentido estos acuerdos apoyan al cumplimiento o la preparación de las empresas para obtener estas certificaciones. Se busca en este eje también desarrollar sellos y certificaciones de economía circular, promover, por ejemplo, el punto verde de economía circular y fomento de mercados verdes y exportaciones sostenibles. Aquí es importante, por ejemplo, destacar que el Pacto Verde de la Unión Europea va a exigir que nuestra oferta exportable cuente con estas certificaciones de sostenibilidad. Entonces, es un trabajo que se lo está realizando conjunto con el sector privado. Respecto al eje de innovación e investigación, se quiere justamente fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías, modelos de negocio que promuevan la circularidad. Aquí es clave el papel de la academia, por ejemplo, para estos centros de innovación y transferencia tecnológica. Se busca que las investigaciones que se realicen respondan a
necesidades reales de las industrias y sea una investigación aplicada. También potenciar este ecodiseño de productos a través del análisis de ciclo de vida y el fomento de la colaboración entre la academia, centros de investigación y las empresas. Finalmente, en el eje de ciudades circulares, se busca, por ejemplo, transversalizar la economía circular en los planes de ordenamiento territorial de cada municipio, promoción de la separación de la fuente y la recolección diferenciada, fomento de modelos de negocios sostenibles, a través de campañas, programas de concientización o sensibilización a la ciudadanía y sensibilización y capacitación sobre este consumo de productos sostenibles. Respecto a la gestión integrada de residuos sólidos, la Estrategia Nacional lo considera como un eje transversal debido a su importancia para la economía circular y la inclusión social. Aquí básicamente buscamos la articulación con las municipalidades para que efectivamente existan estos procesos de separación de la fuente y recolección diferenciada, mejorar la capacidad de cada municipio para caracterizar y monitorear la generación de los residuos, también reconocimiento de los recicladores de base en el modelo de gestión. Aquí es importante destacar, por ejemplo, que existe una disposición en la Ley Orgánica de Economía Circular que plantea una, digamos, una obligación a los municipios de cerrar sus rellenos sanitarios y promover estas plantas de valorización de materiales. Por otra parte, como les comentaba al inicio, estamos trabajando en esta plataforma nacional de intercambio de residuos que lo denominamos mercado circular, que tiene esta lógica de una especie de un marketplace que conecta la oferta y la demanda. Estamos trabajando en ella. En los próximos meses haremos el lanzamiento. Y todo esto, trabajo, está alineado con el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que lo está elaborando el Ministerio del Ambiente. Esa sería hasta ahí mi presentación. Les invitamos a que ustedes puedan revisar la propuesta de líneas de acción de la Estrategia Nacional. Estamos en el proceso de recepción de comentarios y observaciones previo a su lanzamiento oficial, que estamos planificando se efectúe para la primera semana de septiembre. Entonces, esto es como ustedes ven, una estrategia bastante ambiciosa que abarca varias aristas y es fundamental la cooperación de todos los sectores involucrados, especialmente la academia. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Washington, por tu excelente exposición y más que todo para también ponernos al día qué es lo que se está haciendo justamente en esta temática de economía circular a nivel nacional. Por favor, para las personas que deseen hacerle alguna consulta a Washington, pueden hacerlo levantando la mano o a su vez escribiendo la pregunta en el chat. Por favor, muchísimas gracias. Robinson, por favor, gracias. Muchas gracias, estimada Verónica. Washington, te felicito, excelente exposición, muy buen trabajo de la entidad pública, en este caso del gobierno del Ecuador. Tengo algunas preguntas. ¿Puedo hacer algunas, Verónica? Si hay tiempo, discúlpame, o solo puedo una. Si no, puedo priorizar la importante. Yo pensaría lo importante porque ya estamos casi hasta las 8, pues que estaba planificado. Por favor, Robinson. Ok, gracias, Verónica. Washington, hemos visto que este tema de la estrategia de economía circular, excelente el cronograma de evolución, ¿no? Que va con las estrategias aquí en Ecuador, va del 2030 a 2035, si no me equivoco. Y qué trabajo tenaz que van a tener ustedes al momento de poder verificar los indicadores, sobre todo los que van a medir el nivel de progreso y de impacto en el tema económico, social y ambiental. Iba a hacer varias preguntas, pero como me quedo con corto tiempo, quiero hacer una de las principales con esta introducción. Washington, uno de los desafíos que yo veo con el tema de
la economía circular implementar, sobre todo en el tema privado. Escuché que tenían algunas estrategias, entre esas certificación de economía circular, tipo punto verde, eh, pero la pregunta específica es, ¿existe algún incentivo tributario, económico, aparte de un incentivo, de un sello, que sí o sí, a futuro con el tema de la Comunidad Europea, muy bien que lo dijiste, sí o sí, los, los productores ecuatorianos tendrán que acogerse a las normas si que quieren exportar a, a la Comunidad Europea, ¿no? Igual ya lo dijo el doctor de la exposición anterior, se tendrá que revisar el ciclo de vida de los productos y rediseñar, y etcétera, y etcétera. Pero específicamente, Washington, ¿existe por parte de ustedes, de la producción, algún tema de incentivo económico por implementar este tipo de economía circular en la empresa? Te pongo este ejemplo porque en el Ministerio del Ambiente, como veo que hablaste también del Ministerio del Ambiente, creo que está fusionado en este tipo de trabajo. Existen incentivos tributarios de temas verdes, ¿no? Si traes tecnología limpia, puedes tener incentivos tributarios para tu producción. Pero en este caso, en el tema de economía circular, existen algunos incentivos. Te digo esto porque lo del Ministerio del Ambiente casi no lo sabe la mayoría de las personas. Entonces, no se lo publica, no se le da la mayor importancia. Y si uno pregunta a los productores, muy pocos los conocen o muy pocos lo pueden aplicar. El sistema suya, lo que tú hablaste, el Sistema Único de Información Ambiental, de ley lo conocen porque tienen que regular su proceso de regulación ambiental, pero acceder a incentivos tributarios ambientales que les sirvan en su producción, que sería un muy buen incentivo. No digo que el tema de una certificación no lo sea, sí, sí lo es, por supuesto, pero en temas económicos que es tangible para una empresa, que puedan ellos acceder, ¿existe Washington eso actualmente o está a futuro? Y si lo hay, ¿cuál es para poder conocerlo? Gracias, Washington. Específicamente esa es la pregunta. Claro que sí. Existe actualmente un incentivo tributario que está definido en el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones. En el artículo 24 se establecen deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta como un mecanismo para incentivar la productividad, innovación y la producción ecoeficiente. Esto básicamente se instrumenta en la ley, en la LORTE, en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el artículo 10 dictamina que se deducen con el 100% adicional la depreciación y amortización que corresponde a la adquisición de maquinaria, equipo y tecnología ecoeficiente, básicamente destinada a producción más limpia, generación de energía por fuentes renovables, como solar, eólica o similares, y reducción del impacto ambiental y emisiones de gases de efecto invernadero. Este es un incentivo que actualmente existe, que las empresas pueden acceder. Por ejemplo, lo que queremos hacer es que las empresas que participen en estos acuerdos de producción más limpia y hayan seguido los procesos de auditoría, de verificación del cumplimiento del plan de acción, de los indicadores, pueden acceder directamente a estos incentivos y obtener el aval requerido por el Ministerio del Ambiente. Por otro lado, como les comentaba, existe esta disposición de crear el plan integral de incentivos para el impulso de la economía circular. Es un trabajo que lo debe articular el Sistema Nacional, Producción y Ambiente, con todas las carteras de Estado involucradas, el Ministerio de Economía y Finanzas, la banca pública, para, por ejemplo, otorgar estos líneas de crédito preferenciales, o se podría incluso analizar algún incentivo tributario o arancelario específico, pero básicamente la estrategia y la ley ya nos da paraguas de coordinación y seguimiento. Muchas gracias, Washington. Verónica, perdóname, y solo última. Washington, una consulta. A tu criterio y a la sinceridad del caso, ¿los operadores, los empresarios, conocen realmente a profundidad lo que tú me acabas de decir con respecto a los incentivos tributarios del artículo 24, que te reduce el 100% de la amortización y todos estos temas? ¿Ha sido socializado, ha sido consensuado en estos temas? Sí, sí ha sido socializado con la mayoría de empresas que cuentan con la certificación Punto Verde de producción más limpia, han aplicado a Punto incentivos verde. tributarios.
Sí estamos conscientes de que se necesita una mayor difusión con todos los sectores, y aquí es clave el involucramiento que puede existir, articulación con el sector productivo. Y eso es un poco lo que busca eh, ahora realizarse con la estrategia nacional, de tener primero una política pública favorable para esta transición y también mecanismos y instrumentos financieros para acelerar las inversiones en economía circular en las empresas. Muchísimas gracias, Juanchiton, y también Robinson por tus muy acertadas preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, por favor, unos comentarios adicionales. Ya estoy viendo que las personas que desean el certificado de asistencia pusieron sus nombres y emails. Sí, y por favor, igual, como nosotros igual tenemos un registro también, que estén claros sus nombres también en la identificación del Zoom. También, por otro lado, por comentar y pedirles, por favor, que nos ayuden llenando la encuesta que pusimos en el chat. De todos modos, estoy presentando el código QR para las personas que tal vez lo deseen de esa manera, ¿sí? Por favor, para que nos ayuden llenando esa encuesta, es muy valioso para nosotros porque nos ayuda a sentar mejor hacia dónde queremos ir y de eso proponer pues una maestría que pueda solventar justamente las necesidades. Está mi correo electrónico también para las personas que se quieran contactar. Aquí también hago una cordial invitación a las empresas, a las industrias que quieran empezar a trabajar con nosotros como Escuela Politécnica Nacional más directamente. Queremos armar una red de personas, de industrias, de empresas que justamente quieran trabajar con la academia y estamos ahí nosotros prestos para hacerlo. Tenemos profesores altamente calificados que podemos poner a disposición también para procesos de investigación, procesos de trabajo. Entonces queremos armar justamente esta red con los interesados, me pueden escribir. La idea es justamente, por ejemplo, en el caso de las industrias, de las empresas, podamos hacer convenios para que cuando ya estemos listos con la maestría, poder empezar a armar ya, por ejemplo, proyectos de tesis u otras colaboraciones. Recordemos que para nosotros es sumamente importante justamente empezar a alinear estas articulaciones con los principales actores dentro de la economía circular. Entonces, por favor, si nos ayudan llenando esto, es bastante importante. También por comentar que nosotros más adelante estamos también preparando un evento presencial. Sabemos que la virtualidad nos ayuda bastante y de alguna manera nos ahorra tiempo y también otro tema de recursos, pero de todos modos también creemos importante estos eventos presenciales. Entonces queremos organizar justamente un seminario presencial en torno a, pues, eh, acciones que ya se han hecho dentro de la temática, las empresas en que ya han comenzado a hacer y esas de repente iniciativas que ya han tenido. Entonces queremos hacer este seminario que va a ser presencial. Estamos conversando con el Ministerio de Industria y Producción para ver si también nos apoyan esto y oportunamente les estaremos haciendo llegar la invitación. Eso, entonces, recuerden por favor que para el certificado de asistencia necesitamos que nos ayuden con la encuesta. Entonces, por favor, nos ayudan con la encuesta y el certificado de asistencia les vamos a mandar a su correo junto con el link del canal de YouTube por donde se va a colgar la grabación de este video para las personas pues que deseen tenerlo y acceder a ellos. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar hasta este momento con nosotros. Ya son las 8 de la noche.
y de verdad valoramos ese esfuerzo que muchos de ustedes han hecho, de repente ya muy cansados del trabajo y aún así nos han acompañado en este webinar. Estamos muy agradecidos, extendemos un agradecimiento en general de la Facultad de Civil y Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional y esperamos próximamente vernos y les estaremos tomando en cuenta ya ustedes para los próximos eventos que estemos organizando dentro de esta temática. Muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias.